Buenos días a todos. Vamos a continuar nuestras clases de neuropsicología clínica y para este momento vamos a iniciar una discusión sobre las alteraciones del neurodesarrollo o del desarrollo del sistema nervioso central mejor, ¿vale? Y cómo estas se pueden reflejar en problemas de conducta. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que entrar es a hablar sobre qué es el neurodesarrollo. Entonces, pues pueden haber diferentes definiciones, pero básicamente cuando hablamos de neurodesarrollo nos estamos refiriendo a todos los cambios en la organización, ya sea estructural, funcional, del sistema nervioso, ¿sí? Puede ser central, periférico, por ahora nos vamos a centrar un poco en el sistema nervioso central. ¿Qué podemos decir aparte de esos cambios de este neurodesarrollo? Bueno, además, que son cambios que de cierta forma son organizados, de cierta forma son homogéneos, son cambios ampliamente homogéneos entre las personas, entre los organismos de una especie, para este caso los seres humanos, ¿sí? O mamíferos. Por lo general, el neurodesarrollo describe trayectorias determinadas no solamente biológica, sino también ambientalmente. Entonces, es importante, ¿no? Porque muchas veces caemos en el reduccionismo genético, en el reduccionismo biológico, ya que vemos que la estructura cerebral, a grosso modo, es muy similar entre los chinos, los africanos y los colombianos, por ejemplo, ¿sí? Cuando abrimos un cerebro, no podemos saber su nacionalidad a partir de su estructura. Entonces solemos pensar, no, entonces esto es determinado por genes que tienen todos los seres humanos. Entonces de ahí se pasa de una vez a la inferencia de que la estructura del cerebro es causada por los genes. Y eso no es así de simple, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en China, en Colombia y en África también hay gravedad, también hay oxígeno, también hay familias, también hay interacciones sociales, también hay alimentación, así no sea la misma alimentación, también se nutren, también toman leche materna. Entonces, hay eventos ambientales que son altamente homogéneos en África, en China y en Colombia, lo cual conlleva a que la macroestructura del sistema nervioso central sea homogénea. Pero cuando entramos ya a cambios micro, comenzamos a ver, incluso en algunos componentes macro, pero no tan grandes, no tan evidentes, hay diferencias, ¿no? Entonces, en últimas, no podemos decir que la estructura o el neurodesarrollo sea orientada solamente por factores biológicos como los genes, sino más bien por la interacción entre componentes biológicos ambientales. Ergo, o por lo tanto, cambios sustantivos en los factores biológicos o en los factores ambientales van a conllevar a cambios sustantivos en las trayectorias del desarrollo del sistema nervioso central. ¿Sí? Vemos que entre más temprano sea el estadio o el momento en el que observemos el desarrollo del sistema nervioso, más homogéneo es. ¿Sí? Pero entre más avanza vamos a ver mayor heterogeneidad debido a los cambios plásticos, ya que el sistema nervioso es altamente plástico, entonces esa plasticidad genera una amplia sensibilidad a la variación ambiental específica para cada momento de la vida, que va a generar cambios individuales bien específicos, ¿no? De tal forma que el cerebro de dos personas es absolutamente diferente, es ampliamente diferente a nivel microestructural y fisiológico debido a la variación, a las experiencias idiosincráticas que ha vivido, ¿sí? No es posible encontrar dos cerebros exactamente idénticos. Y lo que vamos viendo es que los cambios, tanto en la estructura macro como micro, están acoplados, asociados con también los contextos de crianza, pero también con el desarrollo, adquisición de habilidades motoras, emocionales, sociales y cognitivas. ¿Sí? Entonces, entender muy bien cómo se construye la memoria, cómo surge la atención, cómo surge el lenguaje, depende
necesariamente de entender muy bien cuáles son los procesos de cambio, los procesos de neurodesarrollo. ¿Sí? Bien. Un punto inicial para entender, les voy a hacer como un recorrido rápido por algunos fundamentos del neurodesarrollo, ¿no? Para que para tener puntos en común. Ya que no sé hasta qué punto ustedes vieron neurodesarrollo o qué vieron de neurodesarrollo en neuropsicología. ¿Vieron el tema de neurodesarrollo en neuropsicología? La primera pregunta. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, imagino que la mayoría sí. Listo. Entonces, cuando hablamos, primero, el desarrollo del sistema nervioso está influenciado por por determinadas influencias que anteceden la formación misma de los individuos. ¿Sí? Antes de que ocurra la concepción, ya hay una serie de eventos que van a determinar en buena medida cómo va a suceder ese desarrollo. ¿Sí? Y a esto les vamos a llamar múltiples fuentes de herencia. Entonces cuando hablemos de herencia, tenemos que saber que no estamos refiriéndonos solamente a la herencia genética. La mayoría de las personas, cuando se les dicen, no, es que ese es hereditario, es que se le heredó al papá. Sí, uno puede heredar cosas de los padres que no sean genes. Sí, por ejemplo, y más si somos papás, entonces muchas veces no estamos seguros, algunos, de los genes que sean los nuestros, ¿no? Y eso no importa en últimas. Pero podemos heredar costumbres, hábitos, carros, casas, dinero, ¿sí? Y una serie de circunstancias vitales, ¿no? Entonces, herencia no significa herencia genética. La herencia genética es solo una de tantas formas de transferir algo a la descendencia. Bien, tenemos formas de herencia epigenética, herencia microbiótica y herencia cultural que las vamos a hablar a continuación rápidamente. Cuando hablamos de herencia genética, entonces los que vieron conmigo psicobiología recordarán un poco esas clases de genética. ¿Sí? Entonces nos referimos básicamente a la transmisión de ácidos base, de moléculas biológicas, de ADN, a través de los cromosomas, ¿sí? Que se hace, bueno, esto en términos de la herencia, del ADN nucleico, ¿no? Que están los cromosomas, porque también las mamás pueden transferir ADN a través de las mitocondrias, ¿no? Eh, pero por ahora restringámonos al ADN nuclear y no al mitocondrial. Entonces, los progenitores, papá y mamá, transfieren las moléculas de su ADN a sus hijos, ¿cierto? Lo cual, que se recombina y todo, va a ser una guía para la formación de proteínas, ¿sí? Recuerden ustedes muy bien qué hacen los genes, ¿no? Los genes no generan fenotipos. Eso es una distorsión o algo que nos dijeron hace mucho tiempo y que no es así de sencillo. El fenotipo no es la expresión del genotipo. El fenotipo, es decir, lo que es tu cuerpo, tu estructura, pero también lo que es tu personalidad, la forma como resuelves un problema, es decir, todo tu funcionamiento, tu fisiología y tu funcionamiento, conducta, tus funciones mentales también hace parte del fenotipo, no es la expresión directa de tus genes, ¿sí? Sino cómo esa expresión es modulada por el ambiente y en últimas los genes no producen fenotipos, sino los genes producen proteínas. ¿Sí? Entonces, recuerden, cualquier porción del ADN lo que está haciendo es un código para la transcripción de una proteína. O sea, que hay eventos de transcripción, ¿no? Transcripción y traducción, ¿no? Entonces, se traduce, se transcribe y se traduce la proteína. Es decir, se sintetiza la proteína. Entonces, hay eventos
transcripcionales y posttranscripcionales. Estas proteínas, ¿para qué sirven? Pues básicamente las proteínas serían los insumos para formar todos los tejidos, para formar las células y también la fisiología de las células. Entonces, todos los mecanismos por medio de los que funciona una neurona y la comunicación entre neuronas están regulados por las proteínas que las constituyen, ¿no? Los receptores son proteínas, muchos de los neurotransmisores también. ¿Sí? Entonces, la formación de receptores y neurotransmisores va a determinar cómo se forman los circuitos, ¿sí? Los mecanismos celulares que determinan la extensión, qué tan grande, qué tan pequeña es una neurona, la formación del axón, la formación de las dendritas, la sinaptogénesis, la poda neural. Todos los mecanismos celulares están regulados y el neurodesarrollo por estos eventos de proteínas. ¿Sí? Cuando tenemos las proteínas, ¿qué hacen las proteínas? Pues las proteínas constituyen los tejidos y sus funciones. Y los tejidos y funciones se acoplan para formar organismos que se comportan, que se mueven en un contexto determinado, un contexto con un clima, con otros organismos, con un nicho, es decir, con un sitio de vida que se cambia, que se construye, con relaciones sociales. Esas relaciones sociales permanentemente pues permiten desarrollar habilidades. Esas habilidades no se pueden desarrollar si tú no modificas el tejido, y esa modificación del tejido, que le llamamos plasticidad cerebral, solamente es posible en la medida en que tú cambias el contexto de las proteínas. Y cambiar el contexto de las proteínas, la proteinómica, es solo posible en la medida en que se modula la expresión de los genes, es decir, se encienden y se apagan ciertos genes. ¿Cómo encendemos y apagamos genes? ¿Cómo modulamos los genes? A través de la retroalimentación o la modulación epigenética, ¿no? Entonces, es como un poco la reorganización constante a múltiples niveles, donde vemos cómo los genes van influyendo sobre las proteínas. Entonces, si yo voy a decir, por ejemplo, que el gen de la COMT está asociado, o sea, de la catecholmetiltransferasa, está vinculado con el déficit de atención, entonces me estoy saltando todo esto y eso es inadecuado en neurociencias y en neuropsicología. Para poder vincular el gen de la COMT, yo debería en mi discurso decir, mire, lo que pasa es que el gen de la COMT hace que haya, cuando está hiperactivado, hace que haya una mayor cantidad de enzimas que degradan la dopamina y la noradrenalina, lo que hace que hayan pocas dopamina y noradrenalina en la sinapsis. Cuando hay poca dopamina y noradrenalina en la sinapsis, circuitos como el circuito mesocortical, ¿sí?, va a estar atenuado. Por lo tanto, durante el desarrollo, los niños con este tipo de polimorfismos van a tener una tendencia a hipoactivar o a involucrar en menor extensión las cortezas prefrontales durante tareas de atención sostenida, ¿sí?, lo que va a llevar a que puedan distraerse con facilidad, lo cual hace que sus profesoras los regañen y llamen la atención, llevan del papá, ¿sí? Entonces el papá va, lo lleva al médico y comienza entonces a hacerse una serie de ajustes para mejorar el entrenamiento de estos circuitos, ya sean ajustes terapéuticos, conductuales o farmacológicos, y esto va generando cambios en las proteínas que generan cambios en la activación de estos genes, ¿sí? Y así se vuelve esto. Pero entonces siempre tenemos que tener en cuenta todos estos niveles intermedios para no decir que tenemos el gen del déficit de atención. No hay gen del déficit de atención, no hay gen del alcoholismo, no hay gen de la infidelidad, no hay gen de la inteligencia, no hay gen de la sociabilidad. Los genes solamente producen proteínas que se integran tejidos, que se integran en cuerpos, ¿sí?, y que son modulados epigenéticamente. Esto hace parte de un capítulo, un libro que escribí recientemente sobre neurodesarrollo, sobre desarrollo neuropsicológico, y es el mismo modelo, pero pues de otra forma. Entonces, acá en un contexto dinámico, ¿sí?, en contexto de sistemas dinámicos complejos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos diferentes niveles de organización de los sistemas vivos. Entonces, tenemos un nivel
un nivel micro, que sería molecular, en el cual las moléculas, diferentes sistemas moleculares interactúan entre ellos. Entonces tenemos sistemas, por ejemplo, asociados a los receptores de oxitocina, al transportador de la dopamina, a la catecolamimetiltransferasa, al receptor de glucocorticoides, bueno, todos los sistemas genéticos del BNF o del factor de crecimiento cerebral, ¿sí? del transportador de serotonina. Bueno, entonces hay un conjunto, son cientos de genes. Esos genes que están haciendo, produciendo proteínas a diferentes niveles dependiendo de las variaciones genéticas, de los polimorfismos, mutaciones, ¿sí? Y están siendo modulados por el contexto también de proteínas que hacen modulaciones epigenéticas, ¿sí? Y también hay variaciones acá cromosómicas que van a determinar cómo funcionan muchos de estos genes, ¿sí? El funcionamiento de estos genes y de las moléculas que producen, es decir, receptores, neurotransmisores, etcétera, genera un contexto molecular. De ese contexto molecular es el cual comienza a emerger las células y su funcionamiento, ¿sí? Y entonces el funcionamiento de un tipo de gen va a influenciar sobre el funcionamiento de otros sistemas, de tipo de moléculas va a influenciar sobre otros, ya que están conectados a través del contexto molecular en el cual están inmersos dentro de las células cada una de estas moléculas, ¿sí? O sea, el contexto intracelular y el contexto extracelular. Y entonces esto es un conjunto de interacciones que se suelen llamar en sistemas dinámicos interacciones recíprocas o causalidades recíprocas, ¿sí? A su vez, esto va a determinar cómo se conectan y se forman estructural y fisiológicamente estos circuitos. El cerebelo, el tálamo, el lóbulo parietal inferior, la corteza prefrontal y el hipocampo, ¿sí? Dentro de ellos y entre ellos. Y otros más, ¿no? Muchos más. Acá es simplemente un ejemplo. Entonces, la forma como interactúan estas moléculas determina cómo se conectan estas estructuras o cómo se forman estas estructuras, cómo funcionan y cómo entre ellas se conectan. Relaciones internas y relaciones externas o recíprocas, ¿sí? Pero a su vez, el funcionamiento de estas estructuras me va a generar restricciones locales sobre qué tipo de proteínas se pueden producir. Por ejemplo, la fisiología del cerebelo y del tálamo puede, o sea, la comunicación entre cerebelo y tálamo y dentro de las neuronas cerebelosas, por ejemplo, las piramidales, puede generar un contexto molecular que va a epigenéticamente a atenuar algunos de estos genes, ¿sí? O que los va a activar para fortalecer la relación entre el cerebelo y el tálamo. Por ejemplo, la asociación entre el tálamo y el hipocampo puede generar que se activen, se activen más los transportadores de dopamina y el BDNF, fortaleciendo las comunicaciones dopaminérgicas entre estas estructuras o con la corteza prefrontal, ¿sí? Entonces, lo que quiero decirles acá es que no solamente los niveles inferiores me determinan causalmente los niveles superiores, sino que los niveles superiores determinan los niveles inferiores. Se genera una causalidad circular o descendente, ascendente y descendente, ¿sí? Quiere decir que la fisiología y la estructura de cada una de cada una de las zonas o de los circuitos cerebrales va a influenciar sobre cómo funcionan los genes. Ahora, hacia arriba, cuando esto se conecta va a Diego, una formar... pregunta. Dime. Pero la forma en la que se influyen de arriba hacia abajo, o sea, tienen más que ver con el ambiente. O sea, siento que de abajo hacia arriba es más genético, pero de forma descendente es más de las influencias del ambiente. ¿Sí es así o no? Sí, esto genera un contexto de funcionamiento, sí, tienes toda la razón. Es un contexto, unas restricciones locales de funcionamiento, ¿sí? Un ambiente interno que genera restricciones a la posibilidad de expresión. Sí, acá puedes mirar lo que la modulación es un poco más del ambiente, de las proteínas, proteinómica, pero que genera unas restricciones epigenéticas que ya las vamos a mirar, ¿sí? Entonces, ¿por qué les hago esto? Porque muchos piensan, por ejemplo, que ya el polimorfismo genético o la mutación genética o la estructura cromosómica va a hacer que tengas problemas atencionales o que tengas un Down y que ya entonces eso determinó cómo funcionas. Entonces todos los niños de Down son así, todos los niños con tal gen son así, todos los niños con tal gen, no. También el contexto, acá por ejemplo orgánico, genera
restricciones a la expresión genética, ¿sí? Y lo mismo, ¿sí? Esto tiene que ver con diferentes niveles de contexto también. Hacia arriba, entonces miramos, ya, yo solamente hablé de 3 niveles, puedo seguir subiendo niveles, o puedo escribir de forma diferente los niveles. Tenemos diferentes órganos. Esto cuando se conecta va generando la forma y la fisiología de un órgano, que vamos a llamar encéfalo, ¿cierto? O sistema nervioso, o el sistema nervioso central, que sería médula más el encéfalo. Entonces tenemos un órgano, encéfalo, cerebro, tenemos otro órgano, que sería el sistema endocrino, otro sistema, que sería el sistema intestinal, y otro sistema, que sería el sistema inmune. Y otros, podríamos tener acá sistema respiratorio, cardiovascular, ¿no? Todo lo que conforma el cuerpo de un individuo y que va a determinar la conducta y la fisiología y el funcionamiento de un individuo. La interacción entre estos órganos, por ejemplo, el cerebro puede inducir las conductas de ingesta de alimentos, o cómo funciona, por ejemplo, el intestino grueso, el delgado, a través del nervio vago, ¿sí? Pero a su vez, el intestino puede retroalimentar también a través de aferencias vagales, o también a través de moléculas que viajan a través de la sangre y hormonales, el cerebro, determinando, por ejemplo, la migración, determinando, por ejemplo, la inflamación, determinando, por ejemplo, la muerte celular, determinando, por ejemplo, la mielinización. Entonces, todo esto está conectado, no se puede desconectar. Si te enfermas, el cerebro cambia y el intestino cambia. O sea, si comes mal, te enfermas y el cerebro cambia y las hormonas cambian. Entonces, esto se vuelve un sistema indisociable durante el neurodesarrollo. O sea, el neurodesarrollo no es solamente el desarrollo del cerebro, es también el desarrollo de tus hormonas, es el desarrollo de tu estómago, de tu intestino, es el desarrollo de tu sistema inmune, es el desarrollo de tu corazón. Todo está acoplado. Entonces, mi invitación siempre a los neuropsicólogos es: sálganse de la cabeza, no sean tan neurocéntricos. Si quieren entender bien el TDAH de ese niño, o lo que tú llamas TDAH o el déficit de atención, tienes que pensar en cómo está comiendo, cómo se está relacionando, qué enfermedades ha tenido, el tiempo que ha durado hospitalizado, el nivel de estrés al que está siendo sometido. ¿Sí? Aquí puedo seguir subiendo hacia arriba, ¿no? Entonces, aquí puedo seguir, bueno, subiendo hacia arriba es plenazo. Aquí puedo seguir subiendo y, por ejemplo, poner ya un nivel social, de la familia, ¿sí? Y todo va generando retroalimentaciones circulares, ¿sí? Que dan contexto. Muy bien por lo que tú me dices. Bien. Algunos conceptos básicos de genética. Entonces recuerden que tenemos alelos, que los alelos son las variaciones genéticas, que pueden ser mutaciones o polimorfismos, que mutaciones si son en menos del 1% de la población, polimorfismos si están en más del 1% de la población, ¿sí? Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta para hablar de neurodesarrollo y entender la variación en el neurodesarrollo. Son tanto mutaciones como polimorfismos, que son variaciones en la conformación de las letras, o en la cantidad de letras, o en la replicación de las letras dentro de un segmento de ADN. ¿Sí? ¿Cuáles letras? Adenina, guanina, citosina, timina. ¿Sí? Timina. Bueno, mutaciones. Voy un poco rápido porque yo creo que muchas de esas cosas simplemente es como un repaso de los elementos esenciales para entender el neurodesarrollo, ¿sí? Si hay algo que quieran profundizar, ampliar, me hablan, que no estoy viendo si levantan o no la mano. Sobre las mutaciones. Entonces, las mutaciones son, bueno, básicamente se producen por problemas, errores en la copia del ADN, o son transmitidas también entre generaciones. Recuerden que para que hablemos de una mutación simplemente tiene que esa variación genética en este tipo de genes tiene que estar en menos del 1% de la población. Entonces pueden haber familias que transmiten mutaciones y no son polimorfismos porque siguen siendo la minoría con respecto a una población determinada o a la humanidad en general. Las mutaciones no siempre son malas, ¿sí? Las mutaciones dependen en muchos casos de cómo esa mutación está interfiriendo en la producción de las proteínas o la formación de un tejido, ¿sí? O sea, si la mutación interfiere acelerando, incrementando la producción de un conjunto de proteínas o disminuyéndola, ¿sí? Okay. Y esto tiene una consecuencia en cómo se organiza
estructural y fisiológicamente el tejido, el sistema nervioso, entonces esa mutación se va a ver reflejada en un fenotipo. Pero la mayoría de las mutaciones, todos nosotros tenemos millones de mutaciones y muchas de ellas no se ven reflejadas fenotípicamente, ¿sí? Otras se ven reflejadas en fenotipos, pero esos fenotipos no generan nada, ni benefician ni perjudican tu adaptación. Un lunar, una peca o algo así, pues no, sí, un dedo más largo que otro. No, ni beneficia ni perjudica. Pero si llegara a beneficiar, se le dirían que tenemos mutaciones favorables. Digamos que por alguna razón, ese cambio que tuviste te permite responder más rápido, recordar más cosas, ¿sí? Sería algo, tal vez, depende del contexto, ¿no? Depende de lo que te pida el contexto. Entonces, si la mutación coincide con un cambio fenotípico que sirve para adaptarte en tu contexto, pues probablemente tú vas a ser el chacho, ¿sí? La dura del contexto, entonces vas a conseguir muchas parejas y vas a poder tener decenas de hijos para transmitir tu mutación. Si no tienes hijos, pues entonces simplemente no se transmite. Es que no hay forma de transmitirlo si no es con hijos. Por ahora. Y será desfavorable si esa mutación, pues básicamente, no te deja vivir o reduce la capacidad de procrear. ¿Sí? Porque en últimas, o sea, no se transfiere. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿qué tipos de mutaciones? Tenemos mutaciones como inserciones. Quiere decir que una letra que no estaba se introduce. Por ejemplo, acá está adenina. De lesiones, se pierde una o un conjunto de letras. Por ejemplo, timina se perdió. Sustituciones, una letra, un ácido base o un conjunto de ácidos bases, se cambia por otros. ¿Sí? Aquí no está, pero pueden haber también inserciones en términos de replicaciones. Un conjunto de ácidos base, no solamente ya una solamente, sino muchas letras se replican en tándem, en bloque. ¿Sí? Entonces, y esa replicación en bloque genera problemas. ¿Sí? Y bueno, acá vemos ya las cromosómicas. Que vamos. Ya las alteraciones cromosómicas, ya no las genéticas, sino cromosómicas, pueden ser duplicaciones, se duplican porciones de los cromosomas, de lesiones donde se borra una porción del cromosoma, translocaciones, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bien. Diego, en el caso del síndrome de Down, es una, ¿qué tipo No de? no es mutación, es una alteración cromosómica, no es una alteración genética. No es genética, es cromosómica. ¿Sí? Okay. Ahí les dejo algunos enlaces que les pueden servir más adelante. Y entonces, ¿han escuchado hablar de la epigenética? Sí. ¿Qué han escuchado hablar de la epigenética? Pues es como la posibilidad de la metilación de ciertos genotipos, creo que pueden cambiar ciertos fenotipos. Es una cosa así. Sé que tiene que ver con metilación del ADN. Sí, no solamente, son muchos mecanismos. Entonces, es una serie de mecanismos, de procesos moleculares, ¿sí? Que están regulados por el ambiente. O sea, lo importante es que es eso, ¿no? Entonces, son una serie de procesos moleculares regulados por el ambiente celular o el ambiente orgánico en el que está el organismo también, social, ¿sí? Que pueden modificar la expresión, ¿sí? La velocidad de expresión genética, ¿sí? Entonces, una serie de mecanismos moleculares regulados por el ambiente que a su vez tienen influencia sobre los procesos de síntesis de proteínas. Y al tener influencia sobre los síntesis de proteínas, pueden también, vamos subiendo en la escala, tener influencia sobre la morfología, fisiología de un sistema, por ejemplo, en este caso el sistema nervioso, y también de la conducta, ¿sí? Entonces, en última, la epigenética es esencial para interpretar el desarrollo, ya que me permite conectar el contexto, el ambiente en el que vive un organismo, un ser humano, y la modulación o el desarrollo de fenotipos a través de la modulación genética, ¿sí? Entonces, en últimas, el fenotipo también tendría que ver con la epigenética, ¿sí?
Y la herencia epigenética tiene que ver a la transmisión de esos mecanismos modulatorios a través de desde los progenitores a su descendencia. Muchos de esos mecanismos modulatorios pueden ser transcripcionales o pretranscripcionales y posttranscripcionales, ¿sí? Los transcripcionales son los que influyen sobre la transcripción del ADN, es decir, la formación del ARN mensajero. Tengo básicamente dos mecanismos, existen básicamente dos mecanismos transcripcionales. La metilación del ADN o la desmetilación del ADN, porque también así como se metila se puede desmetilar o demetilar, ¿sí? Y la modificación de las histonas. La cromatina, ¿sí?, está compuesta de histonas y ADN, no se les olvide eso. El ADN es el conjunto de ácidos base, pero las histonas son como los ovillos en los cuales se enrolla todas estas cadenas de ADN, ¿sí? Entonces hacen que el ADN esté más pegado o más suelto. Entre más pegado, más junto, más apiñado, más apretado esté en las histonas, o sea, en los ovillos en los que se enrolla, es menos probable que se exprese, o sea, están más silenciados esos genes. Entre más sueltico esté, es más probable que se exprese ese gen, ¿sí? Entonces, el ambiente, ¿qué es lo que me hace? Me hace juntarlos o desplegarlo, el ADN, a través de marcas químicas, que pueden ser acetilaciones, metilaciones, fosforilaciones, ¿sí? Básicamente. O desmetilación, o de acetilación, o de fosforilación también. Entonces, juntan o despegan el ADN para que se transcriba más o menos la proteína. ¿Cuál proteína? Receptores, neurotransmisores, etcétera, ¿no? Esto es específico para cada zona del cerebro, esto no es general. Eso es un problema grande. Eso es un mecanismo, ¿no? La modificación de ADN, de la histona. Y el otro mecanismo es la metilación del ADN, como tú lo mencionabas, ¿no? Entonces, transcripcionalmente tengo dos mecanismos. Post-transcripcionalmente, es decir, desde que sale el ARN hasta que se produce la proteína, tengo varios mecanismos que regulan el ARN, ¿sí? que les llaman mecanismos de interferencia del ARN, que son un montón, ¿sí? Ahí hay un montón de cosas que pueden hacer para que no se produzca la proteína. Todo eso es regulado por marcas, principalmente los transcripcionales son regulados por marcas que quedan en el ADN o en las histonas. ¿Cuáles marcas? Metiles, acetiles, fosfatos, etc. Y esas marcas se pueden transmitir o transferir de los papás a los hijos, así por varias generaciones. Cuando hablamos de herencia epigenética nos vamos a referir a la transferencia de estas marcas químicas entre descendencias. Y lo dejo ahí para terminar la clase del día de hoy. La próxima clase, entonces, seguimos un poco con todos estos mecanismos del neurodesarrollo y pasamos a sus talleres.